Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Y ahora nos satisface presentarles la entrevista con Antoliano Peralta, quien es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, a quien les damos la bienvenida. Muy buenos días, Antoliano. Buen ¿Cómo día, estás? distinguidos amigos. Muy buenos días, todo muy bien. Doctor, ¿cómo está? Muy bien. A usted le cambiaron el escenario. Sí, sí, ¿Eh? así es. Hay mucha diferencia. ¿Eh? Hay algunas. Algunas. Sí, sí. En el caso de algunos proyectos que tienen que ver con casos de corrupción del pasado gobierno, la población en sentido general pensaba y le hubiese gustado que ya en estos 100 días se hubiese anunciado que varias gente estén presos por asuntos de corrupción. Y a usted le entregaron documentos, Sí. el presidente de la República, sobre algunos casos que se hablaban. ¿Qué ha pasado con esos procesos? No, la consultoría jurídica, cuya naturaleza y cuya misión no es exactamente contrario a como algunos comentaristas públicos han insinuado, su tarea no es esa de investigar y perseguir la corrupción. Sin embargo, sí, recibimos unos documentos en una ocasión de José Rijo, donde él denunció, mediante los cuales él denunció que se habían hecho unas erogaciones extraordinarias de millones y millones de pesos sin ningún tipo de... Que si pagos en la recta final de la Sí, administración en la pasada. transición, 21.000 millones de pesos, si la memoria Sí, no 21 me mil traiciona, millones. sí. Y dijo que sin estar presupuestados y sin ningún tipo de orden a la carrera. Y Rijo denunció eso a los medios de comunicación y ciertamente nos entregó copia. Todos esos documentos, todo lo que tiene que ver con presuntas o supuestas irregularidades ha ido a parar donde tiene que parar, que es a mano del Ministerio Público. Y ustedes saben que este gobierno, esta administración, este presidente, ha trazado una línea divisoria entre las actividades del gobierno central, del Poder Ejecutivo, digamos del gobierno central, porque el procurador es un funcionario del Poder Ejecutivo. Pero todo lo que tiene que ver con justicia y Ministerio Público, el presidente prefiere que se maneje de manera separada y que se siga solo el mandato de la ley. De manera que, si usted me pregunta a mí ahora mismo, ¿a quiénes están investigando por supuestos actos de corrupción? Yo no sabría decir. Es decir, eso no está dentro de la función y la tarea. Ahora, en otras administraciones, tradicionalmente, como el consultor jurídico es el asesor del presidente y del Poder Ejecutivo en sentido general en asuntos legales, pues muchas de estas cosas se armaban en la consultoría, pero ese no es el Doctor, caso ahora. uno de los casos más sonados en estos 100 días ha sido el caso de la ministra de la Juventud, el caso de Kimberly, que tomó una licencia en medio de esto, pero eso como que se ha quedado un poco en el limbo. ¿Cuál es la situación de esa funcionaria? Esa misma, está de licencia y el Ministerio Público está indagando hasta ahora lo que se ha dicho públicamente y sobre lo que la han cuestionado es sobre el origen de los recursos que ella anunció en su declaración jurada. Eso se ha estado haciendo también con otros funcionarios, Pero quizás Pero no del ha actual hecho gobierno tanto ella es la ruido. única, ¿no? Del actual gobierno ella es la única, hasta donde tengo conocimiento. Pero no hay una decisión todavía con eso. No, no ha habido decisión del Ministerio Público todavía, porque el Ministerio Público, frente a una investigación, debe o abrir un proceso solicitando medidas de coerción y luego O liberándola. en su oportunidad presentando acusación formal o disponiendo el archivo provisional o definitivo del expediente. Doctor, Compra y contrataciones anunció públicamente, se dijo, que ella no hizo negocios desde el 2010 hasta el 2016, que era la época, o sea, con el Estado, que era la época en que ella estuvo como alcaldesa.
eso no la exime de culpabilidad, porque eso se ha quedado ahí, ni la han vuelto a investigar, pero mucho menos ha vuelto al ministerio. Sí, he visto en los medios que la Dirección de Compra y Contrataciones ha certificado eso, que ella, los negocios que hizo, los hizo cuando ya no era directora, que ella era, creo, de La Guayiga, Sí. y antes de ser ministra, porque el proceso de investigación se inició días después que ella había sido designada ministra, o sea, cuando presentó su declaración jurada. Eso contribuye a la posibilidad de que ella sea eximida de un proceso, porque nadie debe ser imputado ni perseguido por hacer negocios si estos negocios están hechos dentro del marco de la ley. Ahora, lo que no debe ocurrir nunca es que a un ciudadano se le inicie un proceso de investigación y que el Ministerio Público, si no encuentra indicios suficientes como para abrirle un caso, que la deje en el limbo. En el limbo, Pero sí. en el caso de Kingsbury no, lo que se estaba cuestionando no fue lo que ella pudo hacer mientras fue alcaldesa, fue la preocupación respecto de lo que iba a hacer a partir de su designación como ministra, tomando en cuenta el alto nivel de deuda de sus empresas y que esas empresas pretendían seguir operando siendo ella funcionaria del actual gobierno. Pero eso que usted ha dicho es exactamente lo que no debe primar en la justicia. Lo que una persona se presume que pretende hacer, o lo que va a hacer a partir de, porque esos son supuestos y suposiciones que no deben servir de base. Nadie debe presumir la culpabilidad de otro porque la Constitución lo prohíbe. Bueno, Es decir, pero además la ley es muy clara. Si es ministra no puede hacer negocios con el Estado. claro, pero no solo que no puede hacer negocio con el Estado, es que no se puede presumir que usted va a hacer negocio claro. con el Estado o que va a delinquir. Bueno, en ese caso no se estaba presumiendo, tenía contratos actuales con Algunos ayuntamientos. algunos ayuntamientos, eso va más allá de una simple presunción. Si ella tenía contratos actuales, ella, con algunos ayuntamientos, ella lo que tenía era que se le tenía que exigir la dirección de ética del gobierno que renunciara a estos. ¿Se Porque le va a eso- exigir? Porque eso tampoco invalida a una persona para ocupar un cargo público, ¿no? Por ejemplo, yo soy abogado en ejercicio de hace más de 35 años, eso es lo único que he hecho. Y yo tengo expedientes, tenía casos, tenía clientes y algunos asuntos que posiblemente tuvieran relación con algún vínculo indirecto con el Estado. Bueno, yo renuncié a todo eso y estoy desempeñando una función pública. Que era posiblemente lo que se esperaba que hiciera una persona en la situación en la que estaba. Pero Kingsbury. eso no es un delito, es decir, a nadie se le puede investigar por lo que presuntamente vaya a hacer, o a nadie se le puede imputar, se le puede exhortar, el presidente puede suspender un funcionario porque tenga un contrato con el Estado y decirle, bueno, mira, hasta que tú no resuelvas eso, tú no puedes ocupar esta función. Pero la Dirección de Compra y Contrataciones hizo público que algunos legisladores y otros, que con alcaldes, etcétera, eran proveedores del Estado y le canceló su... ¿Eso sucedería también con el caso de Kingsbury, por ejemplo? Bueno, que no sé si eso es así, si ella realmente, porque ella ha negado que tenga ella como tal. Creo que Contrataciones Públicas anunció que le había cancelado Sí, anunció su eso, registro sí. como suplidora del Estado. ¿A ella o a una de sus empresas? A ella o a dos de sus empresas. Bueno, Estaban me No me parece que preocupa con el eso era gobierno personal. porque también se da mucho el caso en este tipo de situaciones donde hay una empresa en la cual está vinculado un funcionario público que se toma algún tipo de licencia. Pero luego entonces viene la dinámica de que esa empresa continúa haciendo negocios con el Estado, aunque ese interesado esté de licencia. ¿No le trae preocupación al gobierno el nivel de conflicto de interés que como quiera se puede general y la debilidad que implica esa noción de licencia dentro de ese tipo de actividades? Si eso ocurriera en este gobierno, se tomarían las previsiones del lugar, incluso eso es un asunto de la competencia de la oficina que yo dirijo. Ahora eso no ha ocurrido, que yo tenga Bueno, conocimiento. porque aquí hay dos cosas con esto. Es verdad que no se puede juzgar de manera preventiva, pero sí se puede prever que las cosas sucedan. Sí, pero
no es suficiente como para abrirle un proceso a No, una persona. no tiene que abrirle un proceso a ella, pero sí tomar las medidas de control para que... cosas Incluso como yo así. vi que el expediente de Kimberly, y estoy haciendo un análisis técnico de este caso, ¿verdad? ¿No? Todavía no he emitido consideraciones personales, ni quisiera hacerlo, por lo menos por este medio. Ujú. El expediente de Kimberly se originó a raíz de una denuncia de un medio de comunicación, de un programa de televisión. Y una de las cosas que más les imputaban, y lo ha dicho ella también ahora, es que ella tenía deudas, o que tenía muchas deudas. Creo que le dijo, pero usted tiene mucha deuda, sus empresas tienen mucha deuda. Sí, Bueno, Noria pero Pérez. yo pienso que el hecho de que tenga deudas es una demostración de que no tenía dinero, de que tuvo que tomar préstamos para hacer su negocio. Eso es lo que puede O dar, de que se estaba preparando para un gran negocio. pero ya es una suposición, lo concreto que tenía deuda. Ujú. Lo otro son presunciones que, no en su caso, pero en algunos casos son Bueno, pero malsanas. cuidar la imagen del gobierno, el gobierno tiene que partir más de la presunción y no de los hechos, porque cuando los hechos ocurren ya el de crédito está armado. Es No, lo que decir, un pasa es gobierno que, se cuida presumiendo que puede ocurrir y poniendo el candado a no, tiempo. es que el gobierno lo que tiene que seguir son los cánones constitucionales y lo que la Ujú. Constitución dice es que se presume la inocencia. Exacto. No se puede presumir la culpabilidad de nadie Sí, porque Sí, bueno, pero el eso presidente sería de la violar sus República derechos. en su momento dijo que se iban a someter los casos de corrupción y que también iba a ser mano dura contra las indelicadezas. Sí, claro, y así se está haciendo. Fíjese que en el único gobierno donde las personas que no han hecho declaraciones juradas han sido suspendidos ha sido en este. Hay gobiernos como el anterior y el tras anterior y el otro, donde hay funcionarios que todavía no han hecho la declaración jurada De bienes. por haber salido. Quiero decirles que yo recibí en mi oficina una lista de funcionarios a través de la Dirección de Ética de doña Milagro Ortiz Bosch, que ella había solicitado a la Cámara de Cuentas de 51 funcionarios, personas que no habían hecho su declaración jurada. Y cuando nos pusimos a examinarla, una gran parte de eso eran de la administración anterior. O sea, yo quiero que los medios de comunicación le sigan exigiendo a este gobierno, porque solo al que tiene algo que dar se le puede exigir. En la historia dominicana no se había visto un caso donde el 95% de los funcionarios públicos a 2 meses y pico de gobierno ya habían hecho su declaración jurada. doctor, como bien usted dijo ahorita, el consultor jurídico, pues, su tarea no es perseguir corrupción, sino trabajar esencialmente con el presidente en las cuestiones que tienen que ver con toda la dinámica jurídica y constitucional. En ese sentido, ¿cuáles son las prioridades del gobierno actual, que por demás ha vendido la idea de ser un reformador, tienes proyecto de reformar, incluso de hacer una especie de reingeniería estatal? ¿Cuáles son las prioridades que tiene el gobierno identificada para impulsarla como reforma importante, de leyes o constitucionalmente? Hemos dicho desde el inicio del gobierno que este es un gobierno que tiene la intención, la decisión firme de someterse a la legalidad. Y esa es una tarea en la que yo tengo una gran responsabilidad. Y esto se está haciendo en dos partes. Primero, una primera parte, someterse a la legalidad vigente. O sea, porque ese es un tema. Actuar dentro de la ley. De la ley vigente. Ujú. O sea, ya eso es un tema. Y en estos 3 meses, que por cierto, a mí me dijeron que venía a hablar era de los 100 días, pero Sí. bueno, todo esto tiene que ver con Todo lo esto mismo. tiene que ver Sí. con los 100 días. Dentro de estos 100 días, la tarea principal de la consultoría jurídica ha sido decirle al presidente y a los ministros de esta forma que usted tiene que actuar para que actúe dentro del marco de la ley. Por ejemplo, le voy a poner algunos ejemplos. Cuando nosotros llegamos, cada ministerio tenía todos los viceministros que quería tener. 12, 9, 8. Y debo decirle que yo tuve que enfrentar hasta algunas malas caras de algunos funcionarios que ya lo han entendido y la han quitado y hemos retomado las relaciones afectivas.
porque yo le dije, presidente, la ley de administración pública dice que un ministerio puede tener hasta 6 viceministros, hasta 6. Ahora, no quiere decir que tenga que tener 6, porque la misma ley, que es el marco de la administración pública, dice que esto tiene que ser creado por su ley particular. Es decir, por ejemplo, el Ministerio de Deporte, desde cuando era Secretaría de Estado, decía, el secretario de Estado estará asistido por 6 subsecretarios. Bueno, se convirtió eso en ministerio y pasó a tener 6 viceministros. Pero hubo otra, como el Ministerio de Economía, que tenía 4. Hubo otra, como el Ministerio de Cultura, que su ley solo tenía 3. Yo dije, usted no puede nombrar más de 3. Pero ya ese puesto estaban creados y se necesitaban, porque, por ejemplo, hay ministerios, como el mismo Ministerio de Deporte, que tiene un ministro regional para la región norte, otro en uno el este. administrativo, etcétera. Entonces, en el Ministerio de Cultura, para poner el ejemplo concreto, ellos dijeron, pero nosotros tenemos este ministerio dividido por área. Y digo, pero esos 3 viceministerios no existen. Bueno, al final terminaron poniéndolo como asesores de manera provisional para poder cubrir el trabajo pendiente, y se introdujo una modificación a la ley para llevarlo a 6 viceministros y no más de 6, porque la ley marco dice que solo puede ser 6. Entonces se redujeron a 6, y los que no tenían 6, en algunos casos se crearon. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda dijo, no, nosotros tenemos, aquí había 9, pero nosotros necesitamos 5 nada más. Solo necesitamos 5, ni siquiera queremos que nos agreguen el otro que la ley nos permite. Bueno, eso es un caso. Otro caso, en INESPRE, para decir un caso, nosotros encontramos que habían como 36 subdirectores. Sí. El presidente dice, ¿y cuánto dice la ley? No, yo no recuerdo, dice 2, pues nombren 2. En Nueva York habían 56 vicecónsules. Entonces, la primera tarea... ¿Y la ley decía cuánto? La ley no especifica en el caso de los vicecónsules, pero creo que se dejaron 4. Dejaron 4. En los comedores económicos habían 31 subdirectores. 31 subdirectores. Como no está regulado, el director de los comedores económicos dijo que quería que le designaran 8. El presidente dijo, con 6 usted lo hace. Porque hay que poner uno para la región este, que yo qué. Bueno, por cierto que se designó un abogado como subdirector de los comedores económicos para asuntos penitenciarios, porque los comedores económicos le dan servicio a las cárceles, y entonces se especializó uno de esos subdirectores para eso. Ahora, la mayoría de esa gente tampoco iban, ni asistían a nada, ni tenían oficina. Entonces, la primera tarea, para responder su pregunta, ha sido someternos a la ley. Y ya más o menos estamos encajando dentro del marco de la ley. Ahora, la próxima fase, la próxima etapa es promover las iniciativas legislativas que se acomodan a la Constitución del 2015 o del 2010. Y que muchos de esos proyectos ya estaban en curso y que estaban dormidos, como este gobierno tiene... Actualizar, digamos, las leyes adjetivas. ¿Que van a ser iniciativas del Poder Ejecutivo? Algunas son que ya están nuevas y otras estaban en curso y estaban dormidas. Pero que eso es trabajo del Poder Legislativo. Sí, el presidente tiene el interés de que estas propuestas legislativas que tienen que ver con la institucionalidad se le dé curso, y otras que el propio gobierno central tendrá está la iniciativa promoviendo. Ahora, el día 9, creo que es el día se celebra el Día de la Anticorrupción. El presidente tiene la intención de anunciar una serie de iniciativas en ese sentido, que yo prefiero que ustedes me permitan reservarle a él el protagonismo de anunciarlas. Pero serán leyes anticorrupción. De transparencia, institucionalidad, anticorrupción, etc. Hay un tema que ha causado importantes problemas al gobierno, que es lo que tiene que ver con la Cámara de Cuentas y la imposibilidad de que la misma pueda llevar a cabo auditorías adecuadas de la gestión saliente, ante lo cual el gobierno optó por pedirle a la Contraloría
que realizar una serie de auditorías. Eso es una decisión que no ha estado exenta de controversia en la medida en que esas no son funciones naturales de la Contraloría, sino de la Cámara de Cuentas. ¿Tiene el gobierno alguna preocupación sobre el tratamiento que se le podrá dar a nivel judicial a cualquier auditoría que desarrolle la Contraloría? Sí, esa es una pregunta muy interesante que ha suscitado discusiones de carácter jurídico. La Contraloría tiene una función de fiscalización interna. Ahora, esta fiscalización debe ser avalada por la Cámara de Cuentas, conforme lo entienden los técnicos más reputados en este tema. De todos modos, es importante que la Contraloría vaya hurgando en el comportamiento interno de las instituciones del Estado, no importa que sea del actual gobierno o del gobierno anterior. Luego ya veremos cuando haya una Cámara de Cuentas que esté dispuesta a hacer el trabajo como debe ser, si estas informaciones y los hallazgos que puedan producirse son certificados por la Cámara de Cuentas. O sea que la idea sería que esos hallazgos que determine la Contraloría luego pasen a la Cámara de Cuentas. Generalmente la Cámara de Cuentas los revisa. Yo le decía que hay una discusión de carácter jurídico que este no es el escenario ni el tiempo para nosotros enfrascarnos en él, que dice que las informaciones de la Contraloría pueden servir de fundamento para una acción judicial. Y yo le digo, anoto yo, si el Ministerio Público puede actuar por un simple rumor, siempre y cuando este rumor sea avalado con prueba, si el Ministerio Público tiene la voluntad suficiente para perseguir la corrupción, a partir de una información de la Contraloría, el Ministerio Público puede perfectamente hacer las indagaciones que lo lleven a los elementos probatorios suficientes como para abrir un caso. En el caso de las investigaciones que está haciendo desde que inició el gobierno, la Contraloría General de la República, o sea, los contralores sobre las diferentes administraciones pasadas, ya eso concluyó, ya tienen un expediente para presentarlo, ya sea a la nueva Cámara de Cuentas o presentárselo al Ministerio Público. No tengo esa información. O sea, no sé si han concluido. Eso es un trabajo que está haciendo la Contraloría, incluso tiene unos asesores legales. En algún momento ellos rendirán los informes y nosotros nos enteraremos, pero yo particularmente he estado tan particularmente ocupado que no tengo la información acabada sobre si ya ellos terminaron, me imagino que no. Doctor, Okay. usted que es un abogado de ejercicio, ¿Qué era? bueno, la es porque tiene la experiencia. Sí. Sabe que todo buen abogado lo primero que ataca es las pruebas, los elementos de prueba para tumbar el expediente. Por tanto, si el expediente no va bien sustentado hasta en el origen de recaudar los elementos probatorios, el abogado lo primero que va a atacar es eso y no que se conozca el fondo. Por tanto, ¿puede la Cámara de Cuentas simplemente certificar una investigación que alguien haga y que un abogado defensor la deje pasar ante un juez? ¿O no se presenta un problema de sostenibilidad de una acusación basada en un elemento que no pase por el sedazo institucional que establece la ley? No, pero cuando yo digo certificar es porque la Cámara de Cuentas cumpla con los mecanismos establecidos en la ley para hacerla. Es para que lo investigue. Sí, porque yo decía ahorita, si a la Cámara de Cuentas se le solicita una auditoría o alguien denuncia que hay una irregularidad, o la Contraloría hace una fiscalización y ver que hay una irregularidad, la Cámara de Cuentas tiene que actuar y cumplir con su papel. Ahora, usted que está bregando con la Cámara de Cuentas y siempre se quejan de la Cámara de Cuentas, ¿está la Cámara de Cuentas en condiciones de hacer lo que se le pide? Porque esa es una. Podemos nombrar una Cámara de Cuentas nueva, pero ¿tiene la Cámara de Cuentas los recursos humanos, económicos para cumplir una buena labor ahí o tenemos? Yo pienso que no basta con nombrar una Cámara de Cuentas con personas profesionales y no tan interesadas en la política, sino que, como usted dice, es necesario, casi indispensable, proveerlo de los recursos suficientes, técnicos y económicos para que puedan llevar a cabo su labor. Lo que pasa es que
que han habido administraciones que no les interesa que la Cámara de Cuentas esté provista de esos elementos, porque no todo el mundo le interesa que lo fiscalicen. Sin embargo, fíjese esto, este presidente ha dicho, él dijo en la campaña y en la transición, yo quiero nombrar un ministerio público que no sea de mi entorno político, que sea lo más independiente posible. Hay quienes dicen, yo no lo creo, que se le fue la mano. Yo creo que está bien y que los funcionarios del Ministerio Público son idóneos. Por cierto, aprovecho para públicamente rogar por la salud de doña Miriam. Que dice que estaba estable ayer, parece que estaba hay en buenas recuperación. noticias. Sí, bueno. Pero ahí están los fiscales Jenny Berenice, Camacho y 6 procuradores adjuntos que nombró el presidente. Pero fíjense que este presidente dice, yo quiero que sean unos fiscales que no sean míos. Es decir, pero no solo eso, él dice, yo quiero introducir una reforma a la Constitución para que los procuradores adjuntos, los 7 que me tocan a mí, no nombrarlo yo. Que Por cierto, que hay que rogar por la salud también de la procuradora adjunto Rosana Reyes. Sí. Así es, que he visto. Dificultades de salud también. Así es. Pero esto es importante. Quiero que ustedes presten atención. Yo pienso que marca un hito en la historia institucional de la República Dominicana y me llama la atención porque cuando vi un periódico aquí en el Camerino que decía una exdiputada del Partido de la Liberación Dominicana, A Miriam Cabral. Miriam Cabral, le dijo que el cambio se ha quedado en promesas. Y yo digo, bueno, si Miriam Cabral no fuera una dama a quien no conozco, pero que debo tenerle como quiera todo el respeto que ella como ciudadana y como mujer merece. Pero de no haber sido así, yo hubiera dicho, oye, esto es un acto de mezquindad. Porque quiero destacar que el hecho de que un presidente designe un ministerio público ajeno a sus intereses políticos y que diga, yo no quiero designar al procurador, yo quiero que la Constitución me prohíba a mí como presidente designar al procurador y a los procuradores juntos. A propósito de Miriam, que es muy del entorno del presidente Danilo Medina, unos tweets de los procuradores adjuntos parecería anunciar casi, de hecho, una acción judicial inminente. Se hablaba incluso de 100 allanamientos, creo que comentamos aquí, ¿verdad? Sí, dijeron que estaban procurando autorización para por lo menos 100. ¿Qué tan cerca estamos de ese proceso? Le voy a decir lo que yo creo de eso, pero me gustaría terminar la idea anterior, Exacto. porque para mí es fundamental. Sí. Yo digo que esa decisión del presidente de transformar el Ministerio Público, ya eso matiza su gobierno. Ya eso implica que en este país ha habido un cambio fundamental en la institucionalidad. Con la Cámara de Cuentas se va a seguir el mismo criterio El mismo que patrón. en el mismo Ministerio Y Público. con el defensor Y del el pueblo, defensor del pueblo, que ahí está Henry Merán, que fue un exdiputado de la Fuerza del Pueblo, del PLD ahora de la Fuerza del Pueblo. pero entre muchos otros. Sí, entre muchos otros, pero además que es miembro de la alta dirección del partido. Todo el que quiera puede aspirar. Ahora, recuerden que cuando hablamos del Ministerio Público, la ley define estamos un hablando del perfil. funcionario que designa el presidente. Sí. Yo me estoy refiriendo a que el presidente quiere que en algún momento la Constitución le prohíba al presidente de la República designar a los miembros del Ministerio Público, sino que estos sean designados mediante otro mecanismo, un consejo como el del Ministerio Público, la magistratura, etc. Ahora, voy a la pregunta que usted me hacía. Usted me decía que si recuerde que en el inicio de esta entrevista yo le decía que yo no sabía ahora mismo a quiénes se estaba investigando, que a nosotros los funcionarios del gobierno central nos está vedado indagar sobre las acciones del Ministerio Público. Sí, pero yo también, como ustedes, he oído. Pero uno supone que usted está en un sitio donde uno sabe cosas.
pero no supone bien. Doctor, Las informaciones fluyen. Y sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿tiene alguna información Sí, interesante? Por claro, ejemplo, se claro. espera que sea convocado en el corto plazo porque ya en el mes de diciembre hay Claro. que sustituir a varios jueces del Tribunal Constitucional y también está la vacante que está siendo suplida en el Tribunal Superior Electoral, pero que amerita que eventualmente sea Sí, sustituida. también hay un juez de la Suprema que hay que evaluar Ujú. porque se le venció el plazo, que es al magistrado Ortega. Mire, ayer yo estuve en una pequeña reunión con el señor presidente hablando sobre este tema. Y usted sabe por qué no se ha convocado para esta semana el Consejo de la Magistratura, porque una de sus miembros está interna. Ok. Solo por eso, porque Ujú. lo único que estábamos esperando era que se completara el Consejo y ya nos notificaron Ujú. que el señor Bauta Rojas. Bautista Rojas Bautista Gómez. Rojas Bautista Gómez. Rojas había sido escogido. Entonces ya el Consejo está completo. Los jueces del Tribunal Constitucional, tal como usted dice, se le vence su periodo el 27 de diciembre. Ujú. Si nosotros iniciáramos hoy el proceso, posiblemente apenas nos daría el tiempo para que de aquí al 27 de ¿Cuánto- diciembre. Eso quiere decir decir- que en diciembre se convocaría el Consejo Nacional de la Magistratura, Bueno, depende esperando si- que la magistrada se restablezca y dure por lo menos una semana. No, si la magistrada se pusiera en condiciones óptimas, esta semana, Ya en los estuviera próximos días, convocado. va a estar convocado porque En esos esto es casos, un cronograma largo. Sí. por ejemplo, la ausencia de la magistrada pudiera ser sustituida por uno de los procuradores adjuntos. La ley, En no, caso lo, de que la ley no lo contempla, no solo en contempla. el caso del presidente, Puede ser sustituido por el por el vicepresidente. vicepresidente, pero En los otros casos no se establece esa Finalmente, derivación. no lo establece, pero, con el perdón, sí la ley dice que la primera convocatoria debe ser con todos. Si no pueden estar todos, la segunda puede sesionar con 6 y todas las demás. Doctor, Ok. finalmente, y sabiendo que es un poder del Estado independiente y que tiene su propia dinámica, ¿cuál es su opinión personal como abogado de lo que está pasando con el Poder Judicial y las críticas que se han estado haciendo respecto a la situación de las audiencias virtuales y de la apertura parcial de los estrados en la República Dominicana? Muy bien, mire, yo opiné mucho de eso cuando era abogado en ejercicio. Ujú. No estaba en la vida civil. Sí, públicamente. Yo siempre he creído que la virtualidad es buena para determinadas materias de la justicia, el derecho administrativo, civil. Es más, ojalá que muchos de los procesos civiles los dejen virtuales. Una gente va a un tribunal a concluir sobre un proceso de divorcio, una partición y trámites donde no hay mayores confrontaciones y se pasa una mañana entera ahí sentado. Lo primero que no hay donde parquearse en el centro. Sí. Y se pasa la mañana y entonces emite unas conclusiones en 3 minutos, pudiera decirla. Esas conclusiones de la Suprema Corte, que no son más que leer las conclusiones del memorial que se ha depositado, etcétera. Ahora, un proceso penal es difícil llevarlo virtualmente. Y es un tema porque esto se hace para preservar la salud de las partes envueltas, pero ¿cómo se maneja esto de los testigos, la presentación de las pruebas? ¿Cómo pudiera eso ocurrir sin que se violen Bueno, los principios fundamentales del Quizás nos proceso? falta el hábito también Tiene de que haber ir la acotejando unos procedimientos que usted pueda virtualmente decir, bueno, en la página tal del expediente y que todo el mundo lo pueda ver y tocarlo. Pero pienso que es un proceso que se puede hacer de manera gradual, pero muchas de las cosas que estamos haciendo por la urgencia deberían quedarse como una forma de mejorar el servicio. Bueno, pero es que ha generado un conflicto Claro. importante. De hecho, se ha Sí. llegado a discutir la Sí, sí, sí. posibilidad Sí, en algo que sí. parece que no será viable, pero se ha hablado hasta de interpelar al presidente de la Sí, Suprema. Pero ayer me informaron, no lo vi en los medios, pero alguien me informó que hubo una iniciativa del presidente de la Suprema. ¿Cuál fue?
Herrera Carbucia, que solicitó él la apertura de los tribunales laborales. Así ok. es. Eso es un hecho. No es un tema de idoneidad de proceso, ya hay un tema que está tomando consecuencias jurídicas de mucha Claro, relevancia. lo que pasa es que la pandemia... Es un levantamiento casi en la Suprema Exacto. que generará sus consecuencias. Claro, la pandemia también trae la idea de que vendrá nuevas legislaciones para validar muchas de estas prácticas que se ha hecho por la urgencia, pero que tal vez no están consideradas tan claramente ni en el orden constitucional ni en el orden... ¿Pero le legislativo. preocupa al gobierno esa situación de los tribunales? Pero claro, Más allá pero- de su opinión personal. Claro que le preocupa al gobierno, porque ¿qué es lo que quiere el gobierno? Aunque no sea una atribución que le compete al presidente de manera legal, Pero que el país pero el gobierno funcione lo que bien. quiere es que el país marche de manera institucional y tranquilo. ¿Usted se imagina una rebelión en la Suprema Corte de Justicia? Lo que eso implica. Sí. Bueno, pues Magistrado, muchísimas siempre gracias, falta tiempo, magistrado. pero Sí, así es. usted está pasado. Usted ha hablado de muchas preocupaciones del Estado, pero también debe estar satisfecho con estos 100 días, porque de acuerdo a la encuesta Gallup hoy, 7 de cada 10 dominicanos valora positivamente el gobierno de Luis Abinader. Caramba, y no entramos al detalle del toque de queda, toque de que queda. ese decreto le Sí. toca siempre a usted. Sí, ya solicitamos la emergencia. Ya se solicitó. 45 Y el días. toque de queda que vence el día primero, ¿se va a extender o se va a eliminar? ¿Vamos a tener cena o vamos a tener almuerzo? Yo le voy a decir una expresión que dijo, y la voy a decir públicamente, Sí. que me dijo el distinguido ministro Plutarco Arias, que es una De salud. De salud sí, que pública. es conocido en estas circunstancias y que es un magnífico ser humano y un hombre muy llano, muy cibaeño. Sí. ¿no? Él me dijo en el proceso, cuando se extendió la apertura de 7 a 9 de la noche y de 5 a 7, ¿ves? Sí. Él me dijo, él me llamó y me dijo, consultor, ¿qué se decidió con eso? Y yo le dije, se decidió extender un poco la apertura. Yo me reí porque él me dijo, ¿de qué anda? Tan bien que iba esto. Bueno, muchísimas gracias a Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Nos hemos pasado por 15 minutos. Está bien. Por más todavía, y creo La que valió la circunstancia lo pena, la meritaba. circunstancia lo Ya. meritaba. Muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes. Mañana los convocamos a una nueva jornada de matinal. Laura Castellanos, Percio Maldonado, Alberto Caminero estuvieron con ustedes.